El fútbol es un fenómeno cultural de grandes dimensiones. Abarca muchos aspectos dentro de la vida social y dentro de la cultura. Es un espejo que permite ver reflejada toda una sociedad, sus pautas de conducta, su lenguaje, su poética, su retórica, sus esquemas de clasificación, su percepción de lo festivo y de las actividades cotidianas y de alguna manera las actividades masivas. Por ejemplo, en el caso de la ética, el fútbol crea pautas de conducta y determina cuando hay un juego limpio, cuando no lo es. Hay ciertas normas que de alguna manera exigen que el juego limpio se dé y eso permite de alguna manera crear una serie de patrones de conducta que la sociedad imita o de alguna manera cuestiona cuando no se dan. También el fútbol genera, por ejemplo, identidad nacional. El estilo de los jugadores tiene mucho que ver con la cultura de cada región, con su idiosincrasia, con su carácter, con su temperamento. Se juega limpio, adornado, se juega de alguna manera matemáticamente como una maquinaria donde todos los piñones están perfectamente engranados. Se juega con cierto individualismo o con un pensamiento colectivo. Los estilos de jugar de cada país se parecen a su cultura y de alguna manera los identifica. Otro factor importante, digamos ahora, además de la ética, de la identidad nacional, tiene que ver, por ejemplo, con la moda. El fútbol impone una cierta moda que dentro de la posmodernidad se asume en la vida cotidiana. Es común encontrar en la calle gente con camisetas de los equipos, no solamente cuando el equipo juega, y ellos van al estadio a formar parte de todo ese espectáculo festivo, sino en la vida cotidiana y los fines de semana. La moda del deporte, los uniformes se imponen como una propuesta del vestuario cotidiano. Ahí tenemos varias dimensiones por mencionar alguna. Una de las más importantes, y es un poco lo que yo trabajo en el artículo que es sobre los narradores deportivos, tiene que ver con la poética y con la retórica cotidiana. Hoy estamos en la cultura de los medios y de la imagen. Previamente estuvimos en la cultura del libro, en la galaxia Gutenberg, de la que hablaba McLuhan. Y antes de la galaxia Gutenberg estaba la galaxia de la oralidad. Mnemocine, como hablaban los griegos, los juglares, los aedas, que eran los grandes narradores que a través de la poética, de ciertas figuras repetidas, de ciertos epítetos, creaban personajes, creaban acciones y además las cantaban. Eso es un poco lo que sobrevive con los narradores deportivos. Toda esa tradición oral previa, anterior a la escritura, que se da en las culturas populares y en la vida cotidiana de muchos sectores sociales. No viene de la escritura ni viene de las nuevas tecnologías, de los nuevos dispositivos de producción de mensajes y de almacenamiento de sentido. Los narradores deportivos son de alguna manera herederos de esta tradición y los medios de comunicación hacen eco de esta propuesta. Una de las funciones de los medios de comunicación es preservar los esquemas narrativos, las formas del relato, poco la tradición popular de contar historias y de contarlo de cierta manera, con ciertos ejemplos, con cierta estructura narrativa, con cierto clímax. Esto es un poco lo que sobrevive en los narradores deportivos. Entonces se hace un narrador deportivo, muchas veces no se hace en la academia, se hace en la práctica del medio, en la actividad de ir al estadio, mirar con detalle lo que ocurre y narrarlo. Se vuelve una escuela completamente distinta, al margen de la escuela oficial y de la academia. Esto es un poco lo que trabaja el artículo, los códigos narrativos, desde qué esquemas se configuran los nuevos códigos poéticos que van cambiando con las épocas para hablar de lo que ocurre en la cancha, de lo que ocurre con los jugadores, de las características del partido. Los códigos económicos, los códigos militares. De alguna manera el fútbol está atravesado por una cultura machista, querámoslo o no, que de alguna manera determina la conducta de los personajes y la manera de describirlos y de narrarlos.
Esto es de alguna manera lo que hace que el fútbol empate con las culturas populares y que tenga una gran sintonía. Los narradores deportivos son personajes que hacen del partido un evento festivo, narrado poéticamente con una cantidad de recursos que ellos mismos los van inventando y se los ingenian para cada partido y para cada ocasión. El barroco, como lo decía Severo Sarduy, hablando de la literatura, tiene mucho que ver también con esta constante. Ellos narran recreando las acciones, elaborándolas en una serie de metáforas, encadenando una con otra, hasta que se vuelven juegos muy complejos de imagen. Severo Sarduy hablaba de la metáfora al cuadrado, que es de alguna manera lo que nosotros encontramos también en el juego de los narradores deportivos. Hablar, por ejemplo, cuando le saca la tarjeta amarilla, le sacaron el acrílico hepático, o cuando le saca la tarjeta roja, lo enviaron para las duchas, que de alguna manera una metonimia. Todo ese juego de imágenes, cuando el árbitro es agredido por el público, lo llaman el nazareno de turno. Cuando el balón da en el ángulo de la portería, se lo pusieron allí donde moran las telarañas. Hay una serie de figuras bellísimas, toda una poética que tiene que ver con la improvisación y con lo que ocurre en los sitios de narración. Allí en el estadio no se forma en la academia ni con la gran literatura, ni con la literatura culta, con la tradición literaria, la gran tradición literaria, se forma con las culturas populares y con sus esquemas narrativos. Entonces tiene que ver con la trova, con los cuenteros, con toda esa tradición popular que viene inclusive de las culturas rurales. Hoy nos encontramos en la ciudad con un nuevo narrador y que tiene como tema el fútbol. Este es básicamente el asunto del artículo. ¿Qué papel cumplen los narradores deportivos en la fiesta del fútbol? Las actividades de cada fin de semana, cuando se juega en la mitad de la semana, lo mismo. ¿Qué papel desempeña, por ejemplo, el fútbol en la percepción del deporte y en el sentido del juego? Y cómo esto crea una serie de pautas y de principios y de formas de conducta que determinan de alguna manera una cultura y una manera de ser.